¿Estás buscando un salón de eventos, de reuniones, para una charla o alguna conferencia con tu equipo con toda la tranquilidad del mundo? TwoWork es tu solución. Sígueme. De las mejores cosas que tiene este espacio de TwoWork es una pantalla totalmente disponible para que puedas proyectar todo lo que tu equipo necesita ver. Además, un espacio donde caben un total de 25 personas y un aire potente para que ninguno se muera del calor y no se te quieran ir a mitad de la conferencia. Sobre todo, importante, el café. Tenemos café totalmente ilimitado, igual que el agua y el Wi-Fi, que es 1A en conferencias de este tipo. Sin duda alguna, TwoWork es la opción número 1 que debes usar cada vez que necesites hacer algún tipo de conferencia o charla. Así que recuerda, TwoWork es la vuelta. Bienvenidos a otro episodio y capítulo más de Republic Podcast de House Island. Gracias por el apoyo que nos han dado desde el día 0 hasta el momento. Síganse suscribiendo, denle me gusta, comente, difundan. Nos pueden también escuchar por Apple Podcast y por Spotify. Síganos en Instagram y en TikTok, que también nos han dado un gran cariño y un gran apoyo. En el día de hoy, yo estoy muy privilegiado porque nos acompaña una dama que, aparte de bella, es muy inteligente y no va a erradicar de su conocimiento en su área. Pero sin antes que nada, quiero primero darle también un saludo muy especial a nuestra gente de Puerto Rico que nos han dado mucho apoyo y cariño a Republic Podcast. Hoy también, como siempre y de costumbre, me acompaña Jason. Hermano. ¿Cómo tú estás? Saludos, ¿todo bien y tú? Todo bien, excelente. Y esta bella dama que ustedes ven aquí a mi izquierda, Paola Díaz. Antes que nada, esto llega gracias a Guzmán García e Hijos y ZRRHH. Si usted quiere cualquier asesoría financiera, fiscal, también de gestión humana, asesoramiento de inversión, etcétera. La gente de Guzmán García Hijo y de EZ te van a ayudar a ti a hacer y tomar la decisión correcta. Ellos están ubicados en la Plaza Amstar Business, allá en Bávaro, Punta Cana. Local 404. Local 404. Ahí usted puede preguntar por Arcadio o por Narciso. Si le dice que viene de parte de Republic Podcast, a usted le va a dar un buen descuento. Y también a nuestra gente de TwoWork Space. Sí. Si usted quiere emprender, si usted quiere un espacio, si usted quiere una oficina, si usted quiere un punto céntrico para una reunión, para una junta, la gente de TwoWork Space tienen distintos planes para toda aquella persona que esté necesitando esos servicios. Tienen amplios parqueos, oficina privada, como ya dije, sala de junta, impresora, copiadora, cafetería, y está lo más importante en el corazón de la ciudad y en San Chenaco, en la calle Juan Cambiaso, detrás del Supermercado Nacional de la Tiradentes. TwoWork Space. Jason, ahora sí, ¿cómo tú estás, hermano? Bien. Excelente, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Hoy nos privilegia la visita de una abogada. Ella es especializada en materia impositiva, una materia que da mucho dolor de cabeza, principalmente en el sector en el cual nosotros nos desenvolvemos, que es el sector inmobiliario. Pero ella, con su conocimiento y su experiencia, aquí va a estar tocando algunos tópicos y aclarando algunas dudas e inquietudes que mucha gente suele tener muy frecuentemente. Así mismo es. Vamos a darle la bienvenida a Paola Díaz. Un aplauso, Paola. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la invitación al podcast. Para mí es un privilegio estar compartiendo aquí mis conocimientos que vengo adquiriendo a lo largo de mi vida profesional, y más si vamos a hablar de impuestos, que para mí es un tema que me apasiona y que debe de conocer todo aquel que decide iniciar una actividad económica. Ok, vamos por parte. Paola, tú eres abogada. ¿Qué tiempo tienes ejerciendo la profesión y específicamente en el área como tal? Fíjate, yo soy abogada desde el 2017. Ok. Contemporáneo con nosotros. Casi contemporáneo con nosotros. Yo soy 16, pero casi contemporáneo. Sí, entonces
Tengo aproximadamente unos 8, 7 años más o menos ejerciendo la carrera. Gran parte de mi vida profesional se la he dedicado a los impuestos. Perfecto. Estuve un tiempo considerable en la Dirección General de Impuestos Internos, que Muy fue, importante. sí, esta fue mi escuela. Ahí fue que aprendí gran parte de lo que es el impuesto puro y duro, como se le conoce. Y nada, posteriormente decido especializarme en Derecho Tributario. Muy Y bien. decido hacer una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal en Pucamaima, y la verdad que no me arrepiento. Ha sido una buena decisión. Qué bueno. Paula, ¿cuáles son los 3 errores comunes que comete un ciudadano promedio a la hora de tributar? No conocer la nomenclatura de los impuestos, Sí. no conocer sus obligaciones y sus deberes, y no declarar a tiempo, no presentar sus obligaciones tributarias a tiempo. ¿Por qué? Y esta última es sumamente importante. Una vez tú presentas fuera de los plazos establecidos, Uy, esas moras. comienza la mora, comienzan los recargos, comienza ese interés indemnizatorio a correr, y como dicen, es más fácil deberle al banco que a la administración tributaria. Ay, Dios mío. Mira, yo tuve, discúlpame, Paola, yo tuve una experiencia de que no tenía guardado en mi celular el recordatorio de los impuestos. Y yo me atrasé con 2. Y yo tenía casi una semana que los 2 se habían vencido. Y lo primero que hice cuando mi contable entró en la parte de la oficina virtual, le mandaba un warning de que tiene que ver ese mensaje. Y yo te puedo decir que el recargo fueron casi 22,000 pesos. Y la empresa mía es una empresa pequeña. Y tuve que pagarlo, ir a DGI a depositar ese pago. No fue tedioso, pero es el aviso que te manda. O sea, es muy constante. Y te digo que tienen los juegos pesados con la mora y los intereses. Sí, y hay que tener en cuenta ese deadline. O sea, esas fechas, justamente por ese tema de los recargos. Paula, tú sabes que muchas veces por desconocimiento, otras por hacernos los locos, en muchos sectores económicos de República Dominicana, específicamente en el sector inmobiliario, más exactamente en el caso de los agentes inmobiliarios, ellos entienden de que son personas que no son empresas, en teoría, y que todo lo que ellos perciben es de ellos. Y que su jefe le quita la parte de la tributación. Por ejemplo, el 10, el 18, por ejemplo. Y que ellos no tienen que hacer nada. ¿Cuál debe de ser el ABC de un asesor inmobiliario, ya sea un freelancer o que esté asociado a una inmobiliaria, a tomar en cuenta al momento de que esta persona, ¿verdad?, empiece a generar y empiece a tributar, si no quiere constituirse como una empresa, sino como persona jurídica? ¿Qué es lo primero que debe tomar en cuenta esa persona? Fíjate, esa persona debe de formalizarse, debe de comenzar a cumplir con sus obligaciones tributarias producto de esas transacciones. Como agente inmobiliario, tú estás sujeto al pago de los impuestos, como yo que soy abogada, como cualquier profesional independiente, como cualquier contador. ¿Por qué? Porque como agente inmobiliario tú estás prestando un servicio de asesoría inmobiliaria. Entonces, tú no estás exento. Quizás tú te desenvuelves en un mercado informal, pero la regla es que te registres, que inicies a emitir tus comprobantes fiscales, ya sea a la sociedad comercial que se dedica, a la cual tú estás asociado en calidad de prestándole ese servicio inmobiliario, o cuando tú prestas un servicio inmobiliario a una persona jurídica o a una persona física. Cada transacción prestando esos servicios están sujetos tanto al ITEVIS, porque es un servicio como tal, y al impuesto sobre la renta. Entonces, en ese caso,
formalízate, asesórate. En su administración local, o sea, tú tienes que formalizarte en la localidad de DGI, por ejemplo. Si tú vives en Santo Domingo Oeste, te van a decir tienes que ir a la que está en Herrera, por ejemplo, a esta localidad. Sí, en ese caso tú, para dar ese paso para formalizarte, tú lo puedes hacer incluso por la oficina virtual. Ok. Es sumamente accesible. Ok. Ahora, en caso de que te requieran, te van a indicar a cuál administración local tú tienes que acudir, pero normalmente es cerca a tu domicilio para facilidad del contribuyente. Ok, mira, una pregunta. Tú sabes que yo te voy a hablar de mi experiencia. Cuando antes de tener Republic, yo era una persona física. Ujú. Para que hay gente que no lo sabe. Cuando tú te entres y pides comprobante fiscal, por lo general, tú tienes que hacer, vamos a decir, los impuestos mensuales, o sea, el reporte. Ujú. Hay algo que se llama RST. Sí. Explica a la gente qué es el RST, que pueden adherirse esas personas para no estar tributando mensual. Fíjate, el RCT o el régimen simplificado de tributación es una modalidad, se pudiera decir, abreviada, en la cual tú cumples con tus obligaciones tributarias, pero de una forma más sencilla, más accesible. ¿Para qué? Para esos profesionales, como tú bien decías, que se le hace, por ejemplo, costoso tener que contratar un contador, llevar ese registro constante. Entonces, la administración ha creado esa forma más fácil de tributar, pero al final tú terminas cumpliendo con tus obligaciones tributarias ordinarias, que sería, por ejemplo, impuestos sobre la renta y TEBIS. Hay varias modalidades de RCT, que dependiendo hay de compras, de ventas, y se estima un porcentaje, por ejemplo, de ventas o de compras, y partiendo de eso, bueno, ya tú te adhieres al que mejor te convenga y comienzas a tributar de una forma más sencilla. Ok, ok. Tú sabes que el mundo inmobiliario, el sector inmobiliario aquí ha tenido un crecimiento en los últimos años impresionante. Y los extranjeros siempre viven verificando qué tipo de facilidades fiscales existen en la República Dominicana para ello invertir. En otros capítulos de Republic Podcast yo mencionaba de que tú puedes ver qué tan exitoso puede ser una economía de un país en el crecimiento inmobiliario con inversión extranjera, depende de su presión fiscal. Por ejemplo, Canadá actualmente está sufriendo una crisis inmobiliaria porque está teniendo problemas con la mano de obra inmigrante para construir, pero también hay provincias que tienen unas presiones fiscales muy difíciles. Y eso espanta de una cierta forma al inversor extranjero. Sin embargo, Dubái, tú tienes un solo impuesto a la hora de tú adquirir una propiedad de un 4%. República Dominicana, en el sector inmobiliario como tal, ¿qué beneficios le ofrece al inversionista como tal, impositivamente hablando? Fíjate, hay una serie de incentivos y fiscales justamente para promover la inversión en República Dominicana. Una de ellas que te puedo mencionar es la ley de Confotur. ¿En qué consiste? Porque eso es algo que constantemente nos lo preguntan, nosotros lo sabemos, pero queremos edificar a la audiencia como tal. Fíjate, la ley de Confotur viene con un paquete de incentivos fiscales que te permiten a ti, por ejemplo, exceptuar el pago de ITEBIS, siempre y cuando esos inmuebles cumplan con esos requisitos que están estipulados en la ley. Y básicamente eso. Hay, por ejemplo, para los inversionistas que quieren invertir en viviendas, tú tienes los incentivos fiscales de las viviendas a bajo costo, que son para aquellas personas que, por ejemplo, va a ser su primera vivienda. Tú, como inversionista, tienes varios beneficios, por ejemplo, con el pago de ITEBIS, con el tema de la transferencia inmobiliaria. Eso te permite a ti motivar a que estos inversionistas vengan a la República Dominicana, inviertan en el sector inmobiliario que se ha desarrollado, como tú bien decías, en los últimos años y que
ha movido la economía en estos últimos tiempos. La ley de Confotur, creo que exime por 15 años el impuesto El impuesto de IPI, el impuesto a patrimonio inmobiliario. El impuesto a patrimonio inmobiliario. Efectivamente. Una vez aplica tanto los beneficios de esa ley, tanto para el que compra como para el que desarrolla también, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. En ese caso, quien desarrolla el proyecto se somete el proyecto como tal y somete el proyecto a la aprobación para recibir estos incentivos y una vez esté aprobado, pues aquellos que adquieran estos inmuebles se benefician de estos beneficios de la ley de Confotur. Por ejemplo, el impuesto, la excepción del impuesto sobre los del IPI. En un conflicto, en desacuerdo con por ejemplo, en caso con la DGI, la Dirección Nacional de Impuestos Internos, que es el órgano rector aquí en la República Dominicana en la materia, ¿a dónde se escala? Si yo tengo una disputa con la DGI por una inconformidad de un pago de impuestos, sé que hay un proceso administrativo interno, pero ya cuando se agotan todas las vías internas administrativas de la institución, ¿a dónde se lleva esa litis como tal? Fíjate, y voy a hacer mención de las vías administrativas porque muchas veces no se hace uso de ellas. Exacto. Precisamente por eso la pregunta. Y porque como son vías administrativas, vamos a hacer mención de ellas. Inicialmente, tú puedes presentar una reclamación. Mira, fíjate, está el proceso, por ejemplo, cuando a ti te hacen una determinación de impuestos. Es decir, tú presentaste tu declaración jurada y la administración, por X encuentra una incongruencia. Mira, fíjate, los datos que tú me das con los datos que yo tengo no me concuerdan. Entonces, se abre un proceso en primera fase para que tú tengas la oportunidad de decir, mira, esa inconsistencia, que así se llaman, se debe por esto. Y presenta tus motivos. Si no se llega a un acuerdo, se levanta un acta de no acuerdo y se emite una resolución que viene siendo un acto administrativo emitido por la Administración Tributaria y como acto administrativo tú tienes la oportunidad de recurrir mediante un recurso de reconsideración que está dispuesto por la Ley 107-13 sobre los derechos de los administrados y la administración puede reconsiderar, como bien su nombre lo dice, reconsiderar esa decisión que tomó, evaluando cuáles son esos presupuestos jurídicos que puede hacer variar la decisión. Entonces, se emite una segunda resolución que viene siendo la resolución de reconsideración y si tú no estás de acuerdo con esa decisión, tú acudes a los tribunales por vía administrativa, al Tribunal Superior Administrativo, interpones tu recurso en contra de esa decisión emitida por la administración. Tú puedes acudir de manera directa, no tienes que ir directamente a reconsideración, pero se recomienda que lo haga para que, porque es como un segundo grado, sí, para que la administración, es incluso una forma para que la administración pueda revisar, en caso de que haya incurrido en algún error, pueda revisar nuevamente ese acto y decir, bueno, ciertamente. Perfecto. Entonces, como un segundo chance. Sí, perfecto. Yo te tengo una pregunta. ¿Por qué es de que uno a la DGI le hace los impuestos y si le faltan 20 centavos, te hacen un lío? Y si tú le pagas de más, no te hacen un lío. Yo quiero que tú me expliques eso. Porque he tenido casos de que le falta un peso, 20 centavos digitados, porque lo digitaron mal. Y la DGI le hace la vida imposible. Yo quiero que tú me expliques eso. Porque... Bueno, esos 20 centavos, yo dudo mucho que tú vayas a pedir un reembolso por eso, pero las vías están habilitadas para que tú solicites la devolución en caso de que apliques. Hay casos estipulados específicamente a los cuales tú puedes solicitar un reembolso, una devolución de impuestos. Pero si te falta tu digitar, por ejemplo, tú hiciste una declaración jurada, por ejemplo, de lo que sea, de alguna empresa, y tú pusiste, por ejemplo, 16 millones y era 16 millones
120, por ejemplo. Es una inconsistencia para ellos. Y eso es un dolor de cabeza para mucha gente que me lo han contado. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque si yo te pongo de más, o sea, te pongo en algo, porque los pagos no se ponen... Te lo dejan, de más, te lo dejan como un crédito para la próxima. Está muy moderna. No, la modernidad está muy moderna. Si tú tienes que ocurrir un pago, eso tiene un código que eso va al internet banking de cualquier banco y jala automáticamente el pago. Pero ¿por qué te hacen la vida imposible si tú te excedes en algo? O sea, si tú pones algo de menos en la parte escrita, ¿por qué? Porque efectivamente tú estás poniendo de menos. No, esa es la realidad. Claro, tú estás poniendo de claro, menos. sí. Y la ley te dice que tú tienes que tributar en proporción a tu capacidad y a ese hecho que ha dado lugar al nacimiento de una obligación tributaria. Ni más ni menos. Tú sabes que yo te tengo que decir algo, que tú estás hablando de la inconsistencia. No voy a mencionar el nombre, él sabe quién es. Un conductor me pasó con una factura que me quería pagar sin los impuestos. Yo inteligentemente, mi contable, facturó con los impuestos. Y yo se lo hice saber. Tuvo que pagarme los impuestos porque le iba a salir una inconsistencia. Porque nosotros reportamos primero que él, tácticamente. Y hay muchas veces que eso me trae problemas. Hay mucha gente que no te quieren pagar, muchos conductores no quieren pagar con los impuestos. ¿Entiendes? Y eso es algo que la DGI, yo no sé si hace la vista gorda, o lo sabe, o no te estoy dando una pregunta, te estoy diciendo lo que yo pienso. Porque son gente que construye a gran escala y se hacen la vista gorda. Pero mi pregunta me lleva a esto. Un asesor inmobiliario que tenga una inmobiliaria le estén reportando, dure años y años y no se ponga al día, vamos a decir, haga su persona física. ¿Cuáles son las vías correspondientes que él puede hacer? Una persona que, por ejemplo, tiene 5 años en inmobiliaria y 5 años nunca ha reportado nada, ni régimen simplificado, está nulo. ¿Hay alguna amnistía? ¿Hay algún procedimiento especial para tú ponerte al día? Repíteme la pregunta porque... Mira, te voy a explicar. Hay asesores que no voy a decir su nombre, están en inmobiliarias, no están registrados, pero la inmobiliaria hace las retenciones debidas. Okay. Bien. Si ellos se quieren poner, por ejemplo, tienen 5 años que no están registrados y se quieren registrar hoy, ¿hay alguna vía correspondiente para tú ponerte al día? O sea, ¿hay alguna amnistía o algo porque obviamente ellos se van a dar cuenta que tú tienes 5 años cuando tú te pongas al día. O sea, ellos se dan cuenta cuando tú te activas, te pueden poner al día porque ellos también pueden ver que tú te estás reportando de cuenta de tercero, pero tú no estás teniendo una citación. O sea, tú puedes decirnos a ver si sabes cómo se maneja ese tipo de cosas, si hay alguna amnistía. Fíjate, justamente tú lo has mencionado, esa inmobiliaria ha hecho una retención de impuestos y por consiguiente ha comenzado a tributar de cierta forma por esa persona, a ingresar esos impuestos que se generaron en esa transacción, ha comenzado a ingresarlo al fisco. Ahora bien, ¿qué puede hacer? Puede regularizarse, puede acudir a la administración, ya sea oficina virtual, puede formalizarse como tal. Y como bien decías, ya esa persona de cierta forma ha tributado por sus obligaciones tributarias. Okay. Ahora, a partir de que se formalice... Tiene que hacerlo regularmente. Exactamente. Comienzan las obligaciones de declaración jurada, de presentación de formato 606, 607. Si esa persona va de manera voluntaria, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo 3 años, tengo 4 años, tengo 5 años, si yo voy, no va a tener problemas. Pero estamos hablando de personas que ya se habían registrado. No. Personas que son asesores inmobiliarios que nunca están registrados, le pagan su dinero, le hacen las retenciones, ¿verdad? Pero no reporta nada. O sea, no hace declaración jurada. Si esa persona va después de X cantidad de años voluntariamente, no incurriría con ninguna penalidad o con ningún daño legal ante la justicia. Si va de manera voluntaria como tal. Bueno. Y dice, mire, yo estoy aquí porque quiero pagar, ponerme al día, hacer un acuerdo de pago. O hacer mis declaraciones juradas. No hay... Bueno, si tiene alguna deuda registrada en el sistema, bueno, pues sí, puede
fijar un acuerdo de pago, negociar la deuda, en el departamento de cobros de la Dirección General de Impuestos Internos, puede, dependiendo de las amnistías que hayan en los momentos en los cuales quiera acudir a la administración, también puede beneficiarse de eso. Pero también toma en cuenta de que ya tú, por ejemplo, te hicieron tus retenciones de lugar, ya sea, por ejemplo, por un comprobante de informal. Sí. Bueno, ya ahí esa transacción al menos está no cubierta en su totalidad, pero hay una parte de esos impuestos que ya fueron ingresados por esa sociedad comercial que le estuvo haciendo sus retenciones. Mira, Siempre y cuando tú tengas esas deudas, tú tienes las vías, ya sea acuerdo, ya sea amnistía en su momento, para erradicarla. ¿Cuáles son los beneficios que tiene real un asesor inmobiliario de estar regularizado como RCT o como persona física? ¿Y cuáles serían las consecuencias que pueden tener de no hacerlo? Fíjate, tú tienes una sociedad comercial que a ti te está exigiendo que le emita un comprobante fiscal por tus servicios y para eso tú tienes que estar regularizado. Exacto. Para tú poder emitir un comprobante tienes que haberte registrado en DGI. Y Entonces, nosotros, constructora, cualquier servicio, tiene que ser con... Sí, entonces tú comienzas a tener negocios importantes, ya las sociedades comienzan a buscarte, entonces te van a exigir que Está emitas legal. comprobante, exacto, Está te legal. van a exigir que emitas un comprobante fiscal porque eso es un gasto para la compañía. Claro. Y la compañía le conviene registrar ese gasto como tal. Y para registrarlo, Para tú tienes compensar. que estar registrado, Claro. tú tienes que estar regularizado. Ok, esos son los beneficios. Sí. ¿Y las consecuencias? Bueno, una vez tú te registras, tú tienes una serie de obligaciones que debe de tenerla todo ciudadano que está desarrollando una actividad económica. Claro. Entonces, tu presentación periódica de los impuestos que se han generado partiendo de tu actividad económica, ITEVIS, renta, son los comunes. Tú tienes que enviar tus formatos 606, 607. Si estás en régimen ordinario, tienes obligaciones de acudir a la administración cada vez que te llamen, de atender a tus notificaciones. Básicamente esas son las obligaciones principales. Ok. Y la consecuencia, por ejemplo, yo he visto mucha gente que fácilmente tienen tiempo que no tributan y le cierran las cuentas, por ejemplo. O sea, como un método de hacer que tú tributes. Por ejemplo, yo he visto asesores que duran tiempo y la DGI, mira, esta persona tiene tanto tiempo, le bloquean las cuentas, por ejemplo. Yo he visto gente que le hacen eso. Tiene que haber un incumplimiento tributario importante para eso. Entonces, ante semejante incumplimiento, la administración y la normativa tributaria te permite a ti poder accionar de tal manera. Ok. Vía de garantizar y de que cumplas. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta, ya saliendo un poco de lo local y más bien desde tu perspectiva como abogada, jurista y especialista en la materia de impuestos. ¿Cómo tú ves el sistema impositivo dominicano en comparación con lo de la región? Fíjate, nosotros hemos avanzado bastante. Se ha implementado modificaciones que nos acercan a un buen régimen tributario, un buen sistema tributario. Recientemente se estuvo hablando para una modificación del Código Tributario que viene desde el 1992 y con esa modificación se pretende desplegar todo un manual de derechos y deberes del contribuyente, un código quizás más garantista de los derechos de los administrados. Ok. Una pregunta. Sí. Adelante. No. Bueno. Termina. Tú sabes que no quería que se me fuera de por alto esta pregunta.
algo muy común es que extranjeros que quieren invertir aquí o dominicanos que ya tienen mucho tiempo en el extranjero, sabe que principalmente, por ejemplo, Estados Unidos, cuando tú presentas tus declaraciones de impuestos, cuando tú excedes de una X cantidad te devuelve dinero hacia atrás. Y muchas veces preguntan que si aquí no hacen eso. Bueno, una vez tú tienes un excedente en tu declaración jurada, tú puedes solicitar en el departamento de reembolsos y devoluciones, tú solicitas tu devolución de impuestos. Por ejemplo, pasa con los gastos educativos. Sí, eso ha sido muy bueno para mucha gente. Sí, claro. Yo, por ejemplo, soy una persona física, incurro en gastos universitarios, en gastos, por ejemplo, en caso de que tuviera hijos, en la escolaridad de mis hijos. Esos gastos los puedo reportar y a fin de año, haciendo un análisis con mis ingresos, pueden ser devueltos. Que ya sea, por ejemplo, con tu empleador que te lo hace llegar mediante tu salario, o si no, tienes que acudir directamente ante la Dirección General de Impuestos Internos, quienes te hacen esa devolución. Perfecto. Bien. Paola, yo tengo 2 preguntas para ir finalizando. Para que no se quede. Para que tú le expliques a la gente, ¿qué es el IPI? ¿Y cuál es el monto tope del IPI? ¿Y cómo funciona el IPI? Para que la gente se entere de eso. Ok, fíjate, el IPI es el impuesto al patrimonio inmobiliario de una persona física. Ok. Entonces, tú tienes en tu patrimonio un inmueble que supera los 9 millones y tanto, que es el monto que está exento por la ley de pagar IPI. Entonces, ese excedente paga un 1% del valor sobre el valor del inmueble. Por ejemplo, yo me excedí con 500,000 pesos. Tú tienes que sacar el 1% de 500,000 pesos. Correcto. Exacto. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo se tributa? Sería, por ejemplo, tú tienes, supongamos, 10 millones. Ese excedente del monto exento pagaría ese 1%. Ok. Entonces, tú tienes los primeros 60 días del año para presentar tu declaración y pagas 11 de marzo, 11 de septiembre, se divide en 2 cuotas. Ok, muy importante para la gente que no sabe cómo se divide en cuotas. Exacto, se divide en 2 cuotas y así mismo se genera la obligación y tú pagas en esas fechas. Alberto, un chiste. Tú sabes que yo conozco muchos asesores inmobiliarios ya de larga data que tienen muchos inmuebles. Sí. Y yo les pregunto, ¿cómo ellos pueden? Porque a veces tienen 30 apartamentos, 20 apartamentos, 40 apartamentos. Eso es mucho IPI. O sea, cuando tú calculas que te excediste con 500,000, el 1%, eso tiene que ser como 5,000, 50,000 pesos, qué sé yo. Menos. Pero tú ves gente que fácilmente se le excede por muchos millones. Eso es mucho dinero que hay que pagar de Bueno, IPI. ya cuando tú tienes 20 y 30 apartamentos, es una empresa. Ya eso es una empresa. No, cuando tú pasas de 10. Ya es una empresa. No, y cuando tú tienes 20, 30, ya... Eso es una empresa que hay que mantener. Sí, porque Y tener tu buen contable. Y tiene buen contable. Importante, tu buen contable. Porque hay muchos que lo dejan que vamos a decir, las empresas son los que tengan los apartamentos para deducciones y demás. Paola, ¿cuánto contenido, cuánta experiencia y aprendizaje, muchos tips? Nosotros estamos muy agradecidos por tu visita, de verdad, de todo corazón. Aquí en este video van a estar las redes de Paola para cualquier consulta que usted quiera hacer. Y no sé si tú tengas algún consejo, algún tips, algo que quieras agregar. Fíjate, agradecerles nuevamente por la invitación. Gracias a ti. Y exhortarles a la ciudadanía, a aquellas personas que están realizando una actividad económica, que se documenten, que investiguen, que sepan respecto a sus obligaciones tributarias, que no los agarren desprevenidos, porque aquí, en cualquier parte,
los impuestos van seguros. Así es. Así es. Bueno, señores, esto fue Republic Podcast de House Island. Sigan ahí y gracias. Gracias. Vamos allá.